la imaginación en el cerebro. Peticiones, Dios le bendiga, Dios le guarde. Damos gracias al Señor por resaltar su nombre y poder glorificarle en este día. Un día más que el Señor nos da de glorificar su nombre, de darle alabanza, darle gloria, por cuanto su misericordia siempre son eternas. Hoy, a través de la palabra, siempre hay una palabra que Dios nos puede bendecir y nos puede ayudar para entender más la Escritura y cuán bueno es nuestro Señor, que nos permite glorificarle y enaltecer el nombre de nuestro Dios. Es importante exaltarle, importante glorificarle y saber cómo el enemigo muchas veces contamina a las personas. Entonces hoy quiero tocar un tema sobre la imaginación del cerebro, cómo es en que el enemigo a través de contaminaciones puede provocar derechos legales, y esos derechos legales se mueven en contaminación a una persona de daño y de caos. Entonces, cuando hablamos sobre los derechos legales, es importante nosotros entender que el mundo espiritual se rige por esos derechos legales, el cual provocan caos. Hoy el tema es la imaginación en el cerebro, cómo el cerebro planifica, piensa algo y que lo lleva también a una contaminación. Ahora, es necesario también saber que el enemigo siempre va a buscar un área de entrada, y esa área de entrada lo hemos visto ya en muchas clases sobre cómo el enemigo puede entrar a través de los hemisferios, a través de los pensamientos, a través de los sentidos. El enemigo puede entrar y tomar un derecho legal. Entonces, cuando hablamos esta enseñanza de hoy, siempre nos vamos a basar en lo que es neurociencia, neurología, en lo que dice la ciencia médica, porque todo radica también a lo espiritual. Ahora, cuando hablamos de neurología, estamos primeramente enfocándonos a la palabra, a la escritura. La ciencia habla, pero lo que la ciencia habla, lo dijo la palabra. Eso es lo extraordinario, eso es lo importante, en que nosotros, al poder entender más el tema, podemos saber cómo increíblemente que todo lo relacionado al mundo espiritual ya está dicho, ya está hecho. Es porque el Señor ya lo tiene todo perfecto y todo está en su mano poderosa. Verse lo que nosotros enseñamos o la que la ciencia dice, ya nos enseñó la palabra la profeta mayor. Por eso que todo está escrito en la palabra. La Biblia habla de los hemisferios, habla sobre los sentidos, la Biblia habla sobre la memoria, la Biblia habla sobre el hipocampo, la Biblia habla sobre la media del cerebro, que son las iras, habla de eso, habla sobre las mentes consciente, subconsciente, inconsciente, habla la palabra de eso, habla de los sentidos, habla del hemisferio cual más ataca al enemigo. Miren qué interesante todo eso, habla de la imaginación, y hoy el tema es la imaginación en el cerebro. ¿Cuál es importante entonces entender esta enseñanza? Y ya que a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender más el plano espiritual que siempre se rige siempre por un derecho legal. Eso significa que ningún espíritu va a entrar sin autorización del dueño, ningún espíritu entra sin autorización del propietario, ningún espíritu, ni aun Satanás, que el Señor reprenda, va a entrar sin autorización del cuerpo de la persona. Por eso es que existen los derechos legales, y los derechos legales son que todo espíritu se va a mover con legalidad. Eso significa que va a entrar con autorizaciones. Por eso que el hombre o la mujer le dan derecho legal, le dan autorización para que el enemigo coloque el caos, coloque la tentación, coloque la tribulación, la opresión, la demonización, las operaciones o la posesión. Todas son diferentes. Todas son diferentes. Se parecen por los nombres. Entonces, cuando nosotros vamos a entender más el tema de profundidad, recuerde que a través de la imaginación nosotros podemos entender cómo el enemigo busca área para poder entrar. Si nosotros vamos a la escritura, en la palabra del Señor, ya podemos ver que en la palabra del Señor podemos ir creciendo y podemos ir avanzando. Todo radica según como
cuál sea el comportamiento tanto del hombre y la mujer en los pensamientos. Ahora, todo radica en lo que se vea. Todo radica en lo que se mueva en el plano espiritual. En el plano espiritual, a medida que nosotros nos vamos acercando al Señor, vamos teniendo también fundamentos y vamos creciendo en la palabra del Señor. Ahora, la imaginación te puede llevar a pecados. Una imagen te puede llevar a pecado, principalmente en lo que es los hemisferios, que ahí tendremos que analizar, y lo hemos visto también en muchas otras clases, principalmente el hemisferio del hombre. Ahora, el hombre y la mujer son distintos. Nadie puede decir que tenemos que ser iguales. Por eso esa palabra idóneo a veces se confunde con la palabra cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Habla ahí de un solo espíritu, pero son diferentes, nunca van a ser iguales, es imposible. Por eso es que a veces nosotros nos confundimos y las personas buscan a alguien que sea igual. Y no es así. O la media naranja que se dice, tampoco es así. Ambos son diferentes. Son diferentes en emociones, son diferentes en trato, aún en las tentaciones del hombre no son las mismas de la mujer. Y los caracteres también. Por eso cuando un hombre hace algo, el hombre usa autoridad. La mujer usa también otro campo también, que es el campo también del amor, el campo también de lo que es la madurez, cuando se está en la voluntad de Dios. Pero importante entender que ambos son diferentes, no son los mismos. Vamos a una base también en el libro de Génesis capítulo 2, verso 25. Ahí nosotros podemos entender la escritura donde dice que ambos estaban desnudos. Tenían imágenes. Miren que aquí todavía no era trastocada la imagen de seres vivientes. Porque Adán y la mujer en Edén eran seres vivientes, que significa que no morían. No había la maldad, no había el pecado, no había nada que podía corromperlo hasta que entró el serpiente, que entró Satanás, que el Señor lo reprenda, a través de él serpiente, y empezó la contaminación, y en Génesis 3 vino la caída. Pero anteriormente a eso, dice que estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Se miraban, pero no se avergonzaban, pero sí estaban cubiertos. Lo vamos a analizar también. Ellos estaban cubiertos, no es que andaban mostrando sus partes, estaban cubiertos, ya que la gloria del Señor los cubría, la gloria. Importante entonces en que el enemigo utiliza a veces imágenes, y a través de imágenes también puede contaminar. ¿Por qué? Porque el enemigo, como dice la escritura, aparenta una imagen de santidad. Satanás también se viste como ángel de luz, o sea, se transfigura. En el sentido de se transfigura, se transforma para aparentar, para mostrar una imagen que no es. Por eso que cuando estamos en el tema de la imagen, nosotros tenemos que enfocarnos de que toda imagen puede provocar, según la contaminación, un caos. ¿Por qué? La luciérnaga tiene luz propia. Los ángeles se visten de luz. Nosotros también portamos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús también dijo, ustedes son la luz del mundo. Portamos luz. Según la luz que tú portes, esa va a ser tu imagen. Según la luz que tú portes, esa va a ser tu visión, tu imagen y tu postura. En Edén, Adán y la mujer tenían una imagen, pero estaban cubiertos de luz. Esa luz los cubría su imagen, porque ambos estaban desnudos, pero estaban cubiertos de gloria. Esa es la diferencia. Por eso es que según la luz que te cubra, eso vas a hacer. Porque Satanás también se viste como ángel de luz. O sea, puede provocar una luz para engañar, para seducir. Por eso se necesita discernimiento de espíritu. Para saber, para poder entender y para poder saber si el enemigo o no es el enemigo. El enemigo se puede mostrar. No todo lo que brilla es luz. Lo digo de nuevo. No todo lo que brilla es luz.
porque el enemigo se puede vestir como un ángel de luz. Y no solamente quiere decir que aparezca un ángel, sino en muchas situaciones aparenta que algo es bueno y no lo es. Como dice la Escritura, que en los últimos tiempos se amará más la mentira que la verdad, que en los últimos tiempos se amará más las cosas del pecado que la palabra del Señor. Y estamos en los últimos tiempos. Por eso es importante entender que el tema es la imagen del cerebro. La imagen en el cerebro, cómo el cerebro actúa según una imagen. Pero es importante entender en que la luz provoca una imagen. La luz provoca una imagen. Si no hay luz, no hay imagen. Esto está fuerte, escuchen. Si se provoca en nosotros una luz, en el cuerpo se provoca una imagen de una sombra, ¿cierto? La imagen es una sombra. La luz provoca una sombra. Si no hay luz, no proyecta sombra, no proyecta imagen. Según la luz que tú tengas, te va a proyectar una imagen, pero según la luz. Porque si te proyecta una luz de contaminación, la imagen será una imagen de contaminación. Pero si te proyecta una luz del reino de Dios, tu imagen será una imagen del reino de Dios, según la luz. Adán y la mujer, Génesis capítulo 2, verso 25, estaban desnudos, pero estaban cubiertos sus partes íntimas. Quiere decir que estaban cubiertos de gloria. Dios los cubría de gloria. Esa era su postura. ¿Por qué? Porque la luz del Señor los cubría. Recuerde que una luciérnaga tiene luz propia. Los planetas, los astros, hay astros que tienen luz propia para alumbrar los planetas. El sol tiene luz propia, la luna tiene luz propia para alumbrar los planetas. Hay astros que tienen luz propia. Satanás se viste como ángel de luz, también tiene una luz. Nosotros también tenemos una luz, la luz de Cristo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y además Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Se fija que todo va relacionado a según la luz. Según la luz proyecta una imagen. Qué interesante todo eso. Wow. Déjeme anotar eso porque está interesante. A veces digan cosas y hay que tomarlas. Entonces, sin luz no hay imagen, no hay sombra. Cuán importante entonces entender que en el mundo espiritual necesitamos eso. Según la luz que tengamos, según la luz, va a proyectar una imagen, una sombra. Y se proyecta de una luz. Sin luz no hay imagen. No hay sombra. Ahora nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Venimos con luz, con imagen. Olga Charri, Dios te bendiga, bendiciones. Y a cada uno de los que se están conectando, Mario Rueda, bendiciones, Dios les guarde. Compartan esta transmisión de hoy que va a ser de bendiciones para los que se conectan y los que también van a verlo a través de su Facebook. Entonces, Adán y la mujer tenían una imagen, pero esa imagen era proyectada por una luz. La luz de Cristo, la gloria del Señor, los cubría. Génesis 2:25 lo vimos ya que ellos estaban desnudos. Ambos estaban desnudos, Adán y la mujer, y no se avergonzaban, pero estaban cubiertos. Estaban cubiertos de luz, estaban cubiertos de gloria. Ahora, con la caída en Génesis capítulo 3, verso 7,
vino el pecado. Ya la consecuencia del pecado vino, cayó sobre ellos, Génesis 3:7, y fueron abiertos sus ojos de ambos. Y mire qué interesante lo que hicieron ellos. Fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos. Gracias, Mari, por compartir. Entonces se cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué interesante eso, que el pecado lo lleva a cubrirse. Pero antes no se cubría porque no había imágenes de pecado. No habían imágenes que lo llevara a avergonzarse. No había una imagen que lo llevara a decir están pecando, o a avergonzarse de su cuerpo. Adán y la mujer estuvieron desnudos, pero no se avergonzaban hasta que vino la caída, Génesis 3:7. Vino el pecado, se abrieron sus ojos, porque tenían ojos de seres vivientes. Recuerde que antes de la caída eran seres vivientes. O sea, no morían, pensaban, tenían mentalidad impresionante, 100% Adán, lo vimos ayer, Adán 100% en el cerebro, en mentalidad. Lo vimos ayer, un tema muy profundo. Por eso que con el pecado se abren los ojos, pero no los ojos espirituales, porque ya cuando vino el pecado entró y se apartó su presencia inmediatamente. Y comenzaron ellos a verse en ojos naturales y se avergonzaron. Tomaron hojas de higuera, las cosieron y se hicieron delantales. Otra versión dice vestidos. Vestidos de hojas de higuera, que la higuera representa maldición. La higuera representa una religiosidad. Recuerde cuando Jesús tenía hambre y iba a buscar fruto y encontró la higuera seca y la maldijo. Ya la higuera estaba maldita. Ya estaba maldita. ¿Dónde? De Génesis 3:7. Mire, dato interesante. Jesús va a buscar a la higuera. Jesús tuvo hambre, quiso comer de la higuera, no había fruto y la maldijo. Pero antes que sucediera eso, ahí está hablando el plano de lo que sucedió en Génesis 3:7. Porque la higuera representa la maldición, la higuera representa una religiosidad, la higuera representa en que ellos se cubrieron sus partes íntimas. Adán y la mujer, dato interesante. La higuera no llevaba fruto. Cuando se cubrieron sus partes íntimas, la higuera murió. Está muy profundo. Ahora, en Génesis 3:21 nos habla de lo que hizo el Señor. Ya vimos que en Génesis 3:7 ellos buscaron hojas de higuera para cubrirse. Pero en Génesis 3:7, según la Valera de 1989, dice que el Señor al verlos, pero ya estaban vestidos, pero aún así al verlo Dios, que ellos se vistieron con hojas de higuera, Jehová y Dios hizo vestidos de pieles para Adán y para su mujer y los vistió. Aún así, mire la misericordia de Dios, que aún así en el pecado Dios los cubre. Qué tremendo. Que aún así cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos y nos colocamos hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez, viene el Señor y nos cubre con piel. Veamos otras versiones. Versión Bat y versión Dios habla hoy. Dice, y el Señor le hizo ropas de pieles para el hombre y la mujer y los vistió, ropas de pieles. Versión Dios habla hoy. Y Dios el Señor hizo ropas de pieles de animales para el hombre y para su mujer que se vistieran. Mire dato interesante. Recuerde que el tema es la imaginación en el cerebro, pero todavía no entro todavía en el tema. Estoy colocando algunos antecedentes para entender la temática. En Edén, Génesis 3:7, estaban siempre desnudos. Pero con la caída, Génesis 3:7, pecan, se abren sus ojos porque ahí pasan a ser seres murientes. Mire, dato interesante. Antes, cuando eran seres vivientes, el pecado no les afectaba. O sea, estaban en el sentido de la imagen. Porque ellos se miraban y no sentían pecado, no sentían vergüenza. Pero con el pecado, la misma imagen es trastocada y ahora se convierte en imagen de seres murientes y pasan a ser
seres que se avergüenzan de sus cuerpos, pero antes nunca se avergonzaron, porque la imagen de viviente fue trastocada por muriente. La imagen de seres vivientes que no se avergonzaban, en Génesis 3:7, fue trastocada por imágenes de muriente. Génesis capítulo 3, verso 21. Ahora, el Señor le hace ropas de pieles de animales. Dato interesante, escuchen. Cuando Dios ve que ellos están vestidos de higuera, recuerde que la higuera es una maldición, la higuera representa la maldición. Cuando se estaban vistiendo de ropas de pieles de higuera, delantales, dice, otra dice vestido, Dios vio ese diseño. Dios vio que ellos se estaban vistiendo de hojas de higuera y Él tomó ropas de pieles de animales y se las dio. El pecado le hizo que estuvieran con pieles se hicieron ropa de higuera. La higuera representa la muerte, la religiosidad. La higuera representa algo sin fruto. Por eso que cuando Jesús va a buscar algo para comer en la higuera y no había fruto, la maldijo. Pero no fue ahí que produjo la maldición. La maldición se produce en Génesis capítulo 3 con la caída. Cuando el hombre y la mujer se cubrieron con hojas de higuera, la higuera pasó a ser maldita. Y el Señor, al ver que ellos estaban con vestidos de hojas de higuera, dice que el verso 21, que Él quita eso y les coloca pieles de animales. Ahora, si hay piel, mire la misericordia de Dios, que aún así pecando el Señor los cubre, que aún así fallando el Señor los guarda y los protege. Si hay piel de animales, quiere decir que hubo un sacrificio antes. Y si hubo un sacrificio antes de un animal, quiere decir que hubo sangre. Eso representa el sacrificio que hizo Cristo el Señor, que vino como cordero y dio su sangre por el pecado. No sé si la agarró. No sé si la agarró. El hombre y la mujer fallaron. Se cubrieron con hojas de higuera. La higuera representa maldición. Dios, al ver esto, en Génesis 3:21, les cubre de pieles de animales. Si hay piel de animal, tiene que haber habido un sacrificio. Y si hay un sacrificio, tiene que haber habido sangre. Wow, eso está poderoso. Por eso es que es importante que el Señor, en lo que sucede ahí en Génesis 3:21, en que como ellos se cubrieron de pieles de higuera, que es la maldición, el Señor vio ese diseño, y ahí es donde el Señor en la Génesis 3:21 les cubre de pieles de animales. Si hay piel de animal, tiene que haber habido un sacrificio, y si hay un sacrificio, tiene que haber habido sangre. Ahí está representado Cristo, que cuando vino en la cruz, porque Él fue el animal, Él fue el cordero, Él fue el cordero que dio su sangre para cubrir el pecado, o para quitar el pecado del mundo, porque está la expiación, cubrir, pero vino Cristo y quitó el pecado de toda la humanidad. Mire qué interesante ese detalle, un pequeño detalle que a lo mejor no lo habíamos tomado tan profundamente en la caída. Por eso el Señor les cubre de pieles de animales que está representando. Ustedes pecaron y tiene que haber un sacrificio. Ahí vino Cristo. Tiene que haber un animal. Ahí vino el Cristo como un cordero. Y si hay cordero y es muerto, tiene que haber sangre. Ahí dio su sangre. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y qué hizo la cruz? Su sangre nos perdonó y llevó todo el pecado de toda la humanidad. En lo que pasó en Génesis capítulo 3, verso 21. Ya estaba escrito, diseñado, en que Él iba a venir a morir a la cruz. No sé si la agarraron. Ahora, lo que declares, tenemos que imaginarlo. Entremos en el tema. Lo que declaremos, nosotros tenemos que profetizarlo y verlo en una imagen. No es solamente enfocarnos a algo, sino que lo que nosotros declaremos tenemos que imaginarlo. Porque el hombre tiene muchas imágenes, muchas ideas, pero vamos a ver si esas imágenes están en la voluntad de Dios. Proverbios 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová va a prevalecer.
Esta versión dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová va a permanecer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene muchos pensamientos, muchas ideas, muchos planes, pero a Dios no le importa. Porque lo de Él va a prevalecer, lo de Él va a permanecer. Cuando hay traumas en las vidas, se producen imaginaciones con trauma. Cuando hay un trauma, es una reacción de pensamientos incorrectos o decisiones incorrectas por las circunstancias que tú viviste. Y esas circunstancias de imágenes dañadas, trastocadas, se convertirán en decisiones con imágenes también trastocadas y errores, y vamos a decidir y vamos a actuar según la imagen. Según la imagen que tú estés proyectada en tu mente, en tu cerebro o en tu espíritu, luego tu cerebro y luego el cuerpo, según la imagen que tú estés proyectando es lo que te va a hacer tomar decisiones. Si en tu vida hay un evento traumático de imágenes que están guardadas en tu cerebro, en la mente inconsciente, la cámara HD, la cámara de los recuerdos, la cámara de los lugares secretos, escondidos, según esa imagen te va a proyectar a hacer cosas con imágenes trastocadas. Pero si tu vida tienes sanidades de tormento, sanidades de caos, sanidades de eventos negativos, tus decisiones van a ser también buenas, porque no van a ser trastocadas con pensamientos de imágenes humanas. Eso significa en que la preocupación del Señor es que nosotros llevemos nuestro pensamiento a la obediencia del Señor, porque hay eventos negativos, hay eventos que van por tristeza, hay eventos que luego vienen a inquietudes, luego vienen preocupaciones, después vienen ansiedades, vienen traumas y falta de control, porque eso es lo que provoca la imagen. La primera factura muchas veces en nuestras vidas son por las imágenes, en que en nuestros hogares, en la vida, en lo cotidiano, hay imágenes negativas que te afectan. Por eso es que hay que entregar todo eso a la voluntad de Dios. Hay que entregar nuestras vidas a la voluntad de Dios, porque muchos tienen recuerdo de malas imágenes, un maltrato verbal, rechazos, violencias, falta de amor, falta de cariño, un padre golpeador, una madre que no dio cariño, violaciones, caos, eventos negativos, y todo eso se transforma, va en la mente inconsciente, en las cámaras HD, las cámaras de los recuerdos, y ahí quedan grabadas todo lo consciente, todo lo que viviste de un pasado, se va a esa mente, y luego con el tiempo se empiezan a proyectar, y tú empiezas a hacer cosas, y tomas malas decisiones, y cometes errores, porque te proyectas con la imagen negativa. Hay que sanarse. La imagen se usa, la imaginación es la que usa muchas veces las imágenes. La imaginación usa las imágenes que están en la memoria de una persona. La imaginación se usa las imágenes que ya están. Todas esas imágenes de eventos negativos luego se van a producir en imaginaciones y van a hacer las decisiones, los comportamientos. Hay 11 áreas involucradas en el proceso de la imaginación. Más también hay una zona de la red neuronal que es una asociación de neuronas imaginarias o imaginatorias, donde, les dije interesante, hay una red de imaginaciones. Tenemos la mente, tenemos la imagen, pero también está el plano de las imaginaciones. Hay una red neuronal que produce imágenes constantes según el ciclo. Si es un evento negativo, produce ciclo negativo. Hay 11 áreas en el hemisferio derecho para imaginar. 11 áreas en el hemisferio derecho que se producen en imaginaciones. Ahora, según la imagen, según que se proyecta, el hemisferio izquierdo, daño, secuela. Recuerde que hemos hablado del hemisferio, que el hemisferio izquierdo proyecta el pasado y el hemisferio derecho proyecta el presente. Recuerdan Génesis capítulo 37, versos 5 en adelante, ¿sí?
Cuando Josué tuvo un sueño, tuvo imágenes. Y soñó y le contó a su hermano. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo empezaron a aborrecer más todavía. Ya dice la Escritura en Génesis 37:5 que ya lo aborrecían. Y cuando él contó ese sueño, sus hermanos más todavía lo odiaron. A veces esas imágenes que Dios provoca, que Dios coloca, te van a aborrecer los que no están en la voluntad de Dios. ¿Por qué se enojaron sus hermanos? Porque José veía que sus manojos, los manojos del campo se levantaban derecho y manojos estaban alrededor y se inclinaban a él, dándole reverencia. Y ellos se enojaron. Y luego soñó otro sueño en el verso 9. Y le contó también a su hermano diciendo: he aquí, he soñado un sueño, que he aquí el sol y la luna y las estrellas se inclinan a mí. Y más todavía se enojaron. Se fija, aquí tenemos imágenes, pero imágenes positivas, imágenes del Señor. Por eso es que el Señor puede provocar imágenes del reino. El Señor puede colocar imágenes, pensamientos del reino, pero el enemigo también las coloca. José tuvo imágenes del reino y soñó con trigo que se inclinaban, y soñó con la estrella, con los astros, soñó con el sol y la luna, las estrellas que se inclinaban a él. Un sueño produce una imaginación. Depende de lo que sueñe, eso será la imaginación. A veces te van a odiar. A veces te van a odiar por el sueño. Por eso es que hay sueños que no se tienen que contar a todos. A veces hay cosas que no se tienen que contar a todos. Porque viene la envidia. Y la envidia es peligrosa. Hay cosas que se tienen que guardar. Por eso es que una palabra produce imaginación. Una palabra produce imaginación. Cuando nosotros oremos tenemos que imaginar que está siendo hecho. Llamar las cosas que no son como si fuese. Esto para los intercesores, para los que les guste orar, para los que necesitan una ayuda, una respuesta del Señor. No solamente digan palabras como loro, palabra y palabra. Usted tiene que decir una palabra e imaginarla. Pero no imaginarla que va a ser, imaginarla hecho. Imaginarla que está hecho. Ejemplo, si una persona está orando por la salud, para la enfermedad, que se vaya, usted tiene que hablarla, reprender la enfermedad, luego imaginarla sana. No imaginarla como la está reprendiendo enferma, imagínela sana por el poder de Cristo. Eso es lo que es las configuraciones que hay entre pensamientos, entre lo verbal, entre pensamientos, entre imágenes, que luego se va a hacer una memoria. A través de los 5 sentidos se produce una imaginación. De un sueño, de una profecía, va a producir una imagen. Porque tenemos las visiones. Las visiones generalmente ocurren cuando uno está completamente a veces despierto o consciente. Esas son visiones o éxtasis que menciona la Escritura. También están los sueños que ocurren durante las horas de descanso. Cuando el hombre está dormitando, cuando el hombre está dormido, son los sueños. Como menciona también Job, cuando llega la hora en que todos los hombres duermen, todos dormitan, viene el sueño más profundo. 3 de la madrugada es donde viene el sueño más profundo. Están los éxtasis, en el cual parece ser insensible a lo que nos rodea, excepto al asunto de una visión. El enemigo busca un estado para dañar la imaginación, trastocar la imaginación y la contamina. Por eso es que es importante entender los caminos del Señor. En Job 33:14 está lo que estoy hablando. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez. Mire, habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, Génesis 73:14 y 15. Mientras dormitan en su lecho, entonces Él abre el oído de los hombres. Miren lo que hace. Lo que llega a hacer el Señor para cambiarnos nuestras imaginaciones, para cambiarnos nuestra mentalidad, porque están con pensamientos negativos. Carlos, hija, Dios te bendiga. Cuán importante entender que cuando el enemigo viene a trastocar la imagen de Dios, por eso es que el enemigo te odia.
Por eso es que Satanás nos odia, porque el enemigo nos odia porque somos la imagen de Dios. Ningún ser tiene la imagen de Dios, solo nosotros. Los ángeles, ni querubines, ni serafines, ni arcángeles, ni ángeles son la imagen, son creación. Nosotros somos creación y somos la imagen de Dios. Por eso es que Satanás te odia, porque él es una creación, no es imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Cuán importante es entender el plan y la voluntad de Dios. Por eso es que si nosotros no llevamos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo, el enemigo lo va a hacer derecho legal. Por heridas, recuerden que por una imagen el enemigo la toma como antecedente de una imagen de negativo, una imagen de un trauma, la va a llevar a un presente como diseños activos al mundo espiritual, porque no se han curado, porque no han sido sanos. Se tiene que sanar todo lo que es la imaginación. Job capítulo 4, ahora el verso 12 dice: el asunto me llegó como un susurro, mis oídos lograron percibirlo. Verso 13, en la imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un soplo por delante de mí, me erizó los pelos de mi cuerpo, porque ahí se le levantó el Leviatán. Tanto interesante. Por eso es que nosotros vemos a Job, hombre recto, temeroso, apartado del mal, intachable, cuatro áreas, impresionante. Pero Job le negó, Job criticó, Job renegó. Lea la escritura, lea Job capítulo 3. ¿Qué hizo Job? Maldijo el día en que nació. Por eso que algunos piensan que Job, leen a Job y dicen: Job nunca renegó, Job nunca maldijo. Lea Job capítulo 3. Job maldijo el día que nació, maldijo el vientre de su madre, maldijo el día en que llegó a esta tierra, lo maldijo y se le produjo en el capítulo 4. Mire qué interesante. Maldijo en el capítulo 3 y se le produjo el Leviatán que se le levantó en el capítulo 4. Por eso es que hay que tener cuidado de nuestras palabras, porque nuestras palabras producen imagen, la imagen produce una memoria. Cuán importante entonces nosotros es sujetarnos a la voluntad del Señor, porque una imagen que no se controla, el enemigo lo va a sumar siempre como un derecho legal. Toda imagen que esté dañada de un pasado, el enemigo lo toma como un asidero de puerta de entrada y la coloca en el plano espiritual para que pueda ser hecho. Por eso que todos los pensamientos de imagen negativa se tienen que llevar sujetos, llevando todo pensamiento. Mire, todo pensamiento es una imaginación. Un pensamiento se produce una imagen. Un hablar no es solamente un hablar. Un hablar es un pensamiento. Y un pensamiento no es solamente un pensamiento, es una imaginación. Y una imaginación no es solamente una imaginación, es una memoria. La imaginación, cuando es afectada, luego empieza a huir algo interesante de la imaginación, de los sentidos contaminados. El enemigo utiliza esos sentidos de una imagen para poder hablar. Recuerde que el enemigo no va a hablar si que no hay un derecho legal. El enemigo no te va a tocar si no hay un derecho legal. El enemigo no va a entrar si no hay un derecho legal, una autorización en tu vida. Por eso si el enemigo logra entrar, va a trastocar tu vida. Y va a tener el derecho legal de él entrar, de él usurpar y él de dañar tu vida espiritual. Por eso que lo importante es tener cuidado de las imágenes. Porque una imagen te lleva a pecar. Según la luz que tú tengas, eso te va a proyectar. Adán y la mujer estaban en Edén y siempre estuvieron desnudos. Génesis 3:7. Siempre estuvieron desnudos. Pero con la caída, con el pecado, Génesis 3:21, se abren sus ojos y se vieron que estaban desnudos. Pero antes siempre estaban desnudos, pero estaban cubiertos de luz. Estaban cubiertos de luz, estaban cubiertos de gloria. Cuando tú andas en luz, estás cubierto. Y la luz de Cristo resplandece sobre ti. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también nos dijo: usted es la luz del mundo. Tú eres, nosotros somos
también la luz del mundo, porque la luz de Cristo se proyecta en nosotros y nosotros proyectamos luz. Las luciérnagas tienen luz propia. El sol, la luna tienen luz propia. Satanás se viste como ángel de luz. Nosotros proyectamos luz, la luz de Cristo. Satanás se viste como ángel de luz. No todo lo que brilla es luz. Al nosotros el entender la escritura de las imaginaciones contaminadas, podemos nosotros entender las etapas. La etapa en que el enemigo viene a través de contaminaciones. Recuerde que en Génesis capítulo 6 habla la escritura que el hombre era de continuo al mal. El hombre era de continuo al mal. O sea, el hombre se levantaba y entre imaginaciones y pensamientos iba al mal. O sea, se levantaban pensando en la maldad, se levantaban pensando en pecar. Y eso se producía en contaminación entre su vida. Por eso que los pensamientos tienen que ser llevados a Cristo. Cuando dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, la Valera, pero de 1602, dice derribando imaginaciones. Otra dice derribando todo pensamiento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Esta versión dice derribando imaginaciones, porque hay imaginaciones que hay que ser derribadas y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo quiere decir encarcelado, llevando esa imagen encarcelada, llevando ese pensamiento encarcelado a la obediencia a Cristo, llevándolo cautivo, encarcelado. Las imágenes negativas se tienen que llevar en una cárcel, y para que no puedan producirse un daño a su vida, en su vida espiritual, porque las imaginaciones producen batallas. Una imaginación produce batalla en el campo espiritual. En Génesis, de las batallas de la imaginación, hay formas en que entran para contaminar. Porque en la imaginación se producen fantasías. Y las fantasías tuercen la imaginación. Miren, dato interesante. En lo que recibamos como imagen pueden producirse en fantasías. Y esas fantasías van a torcer una imaginación. Luego viene el prejuicio y viene el mecanismo también de defensa y el mecanismo de acción. Una imagen puede torcer la imaginación, porque se produce fantasía. O sea, no es solamente una imagen, es una fantasía que uno después empieza a fantasear. La misma palabra lo dice, empieza a fantasear. Y al fantasear es lo mismo como si fuera. Es lo mismo como si fueras. Hasta siente el mismo placer como si fuera. Sin hacerlo físicamente, pero la mente al hacerlo es la misma sensación cuando se hace corporal. Porque se imagina haciendo el acto. Y ya falló. Ya pecó. Las fantasías es una área de irrealidades. La imaginación es un proceso creativo superior del individuo donde empieza a desarrollar diferentes situaciones. Por eso el enemigo coloca algo para que tú imagines. Mire, dato interesante, el enemigo coloca un caos, coloca una confrontación, coloca una enfermedad. El enemigo coloca un evento negativo para que tú imagines ese evento negativo y ahí te quede. Y ahí te quede en el evento negativo. Pero el Señor vino a deshacer las obras de Satanás, el diablo. Por eso que todo evento traumático, todo evento negativo, todo pensamiento se tiene que llevar sujeto. Todo pensamiento, según Corintios, toda imaginación de los pensamientos se lleva sujeto, cautivo a la obediencia de Cristo. Hay que encarcelarlo en el nombre de Jesucristo, porque el enemigo coloca una imagen, un evento negativo para que te proyecte obra negativa. La imaginación, que es la fantasía, lo que hemos estado hablando, es un desorden del carácter, de cosas irreales, y el enemigo empieza a proyectar imágenes de fantasía. En Daniel capítulo 7 verso 15 nos dice así, en la versión BNP:
Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía. Una imagen. Fantasía. Una imagen. Te puede perturbar y puede llevar a fantasía. Fantasía es un proceso de crear imágenes irrealistas. De proyectar imágenes que no son reales. Te proyectan imágenes psicológicas en que tú crees que es así en la situación y tú le colocas más todavía de lo que es, y el enemigo ahí te tiene quieto. ¿Por qué? Porque provocó en ti, en el cerebro, literalmente un escenario de caos. Provocó un escenario de contaminación, en lo que llevó a provocar imágenes que son facetas. La fe opera en la imaginación, en el emuná. La imaginación en la caída. Necesitamos ser sanos. Necesitamos ser salvos. Ahora, las palabras positivas producen imágenes positivas en el cerebro. Lo mismo también las palabras negativas. Al plano espiritual, una imagen, una palabra negativa va a producir también un plano negativo al cerebro. Hay que interrumpir la actividad de la amígdala. ¿Cuál es la actividad de la amígdala? La amígdala es la amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta. La amígdala del cerebro, que es una pequeña nuez. Búsquela por internet. La amígdala del cerebro es una pequeña nuez, pequeña. Pero ahí se producen las emociones, las iras, los ataques emocionales van a la amígdala del cerebro, a los ataques que tú pierdes el control. Y cuando alguien toma algo y lo lanza sin pensar el daño que puede hacer, es un ataque amigdalar. Cuando tú no tienes el control de algo, es como cuando un hombre golpea a una mujer, cuando golpea a un niño, cuando golpea a otra persona, no mide las consecuencias del daño que puede hacer porque le vienen ataques amigdalares. Miren, interesante eso. Y las palabras también. Las palabras también se producen al mundo espiritual, interactúan. ¿Cuán importante entonces sanarnos? Porque a través de una imaginación se puede pecar. A través de una imagen, el enemigo la puede proyectar como imágenes contaminadas y llevarlas como derecho legal para entrar. Por eso hay que proyectarse, como dice Filipenses, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que si es digno de adoración, si es digno de alabanza, en eso pensar. Piensas cosas positivas que te lleven a la voluntad de Dios. Y prepárate siempre en Cristo, ya que el Señor nos va a fortalecer, nos va a guiar y nos va a consolar. Esta es la palabra, este es el mensaje, esperando que haya entendido la reflexión en esta mañana y podamos nosotros entender que en Cristo podemos avanzar y crecer, porque ya no vivimos nosotros, sino que más Cristo vive en nosotros. Dios le bendiga. Esta es la palabra y se la dejo. Lo vamos a subir también a plataforma de Facebook, de ahí a YouTube, para que usted la pueda tener. Que Dios le bendiga en este día. Tenga un día de bendición, tenga un día en que Dios pueda sanar imágenes negativas. Se ha vivido eventos negativos, se ha vivido eventos traumáticos, entregue todo eso al Señor, porque cada imagen negativa el enemigo lo va a hacer derecho legal. Y cuando trae una imagen de un pasado, la puede activar a heridas nuevamente en el presente. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le bendigo con bendiciones sacerdotales. Se han guardado, se han protegido su vida, se han protegido sus hogares, su ministerio, su trabajo. Dios les sorprenda en este día. Dios les sorprenda en finanzas, en salud, en bienestar, en prosperidad. Dios le guarde. Bendiciones.